Bueno, mis internautas, hoy les traigo la review de gran piano de la serie BotBots. Esta figura es muy pequeña, aunque no se ve nada mal con otras figuras. Pero ustedes dirán, Sound Blast, ¿por qué le haces una review de gran piano? Y es porque ese es el cumpleaños de Mozart. Mierda. Bueno, atrasado, aunque no creo que le importe que una sola persona en el globo le celebre su... Oh. Vaya, supongo que no soy el único. Y por esa razón celebramos su cumpleaños. ¿Pero quién es ese? ¿En serio? ¿Me estás tomando el pelo? Déjame educar tu cerebro con un poco de historia. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozarta, Salzburgo, 27 de enero de 1756, Viena, 5 de diciembre de 1791, más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, anteriormente parte del Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente parte de Austria, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. En sus años finales, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos de música como Nicholas Still, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia, a la oscuridad y la pasión, todo bien fundado por una visión de la humanidad redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda. Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart, de quien Joseph Haydn escribió que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue el último hijo de Leopold Mozart, músico al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo. Leopold era el segundo maestro de capilla en la corte del arzobispo, aunque fue un experimentado profesor. Su madre se llamaba Anna Maria Perl. Debido a la altísima mortalidad infantil en la Europa de la época, de los 7 hijos que tuvo el matrimonio solo sobrevivieron María Ana, apodada cariñosamente Nanel, y Wolfgang Amadeus. Fue bautizado en la Catedral de San Ruperto el día después de su nacimiento con los nombres de Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. A lo largo de su vida firmaría con diversas variaciones sobre su nombre original, siendo una de las más recurrentes Wolfgang Amadeus Mozart. 3. La casa natal de Mozart se encuentra en la Getreidegasse de la ciudad de Salzburgo. Se trata de una casa que actualmente cuenta con una gran cantidad de objetos de la época e instrumentos que pertenecieron a Mozart durante su niñez. Es uno de los lugares más visitados de Salzburgo y una especie de santuario para músicos y aficionados a la música de todo el mundo. 4. Leopold componía y daba clases de música. El año del nacimiento de Wolfgang publicó un exitoso tratado para la interpretación del violín titulado Versuche in Grundlichen Violins-Schule. Después del nacimiento de Wolfgang abandonó todo, salvo las tareas propias de su cargo, para dedicarse de manera exclusiva a la formación de su hijo. Fue exigente como padre y como profesor, y en todo momento estuvo al tanto de la formación de Wolfgang, para guiarlo como hombre y como artista. Nannerl y Wolfgang Amadeus mostraron desde muy pequeños facultades para la música. Nannerl comenzó a recibir clases de teclado con su padre cuando tenía 7 años, y su hermano, 4 años y medio menor que ella, la miraba evidentemente fascinado. Años después de la muerte de su hermano, ella rememoró: a menudo pasaba mucho tiempo en el teclado, eligiendo terceras, que a él siempre le sorprendían y mostraba con placer que el sonido le gustaba. En su 4º año de edad, su padre comenzó a enseñarlo, como un juego, a interpretar unos minuetos y otras piezas en el teclado. Podría tocarlo impecablemente y con la mayor delicadeza y manteniendo exactamente el tempo. A la edad de 5 años ya componía pequeñas piezas, que interpretaba para su padre, al que estaban dedicadas 3 retratos de Wolfgang Amadeus Mozart pintado por encargo de Leopold Mozart en 1763. El autor es desconocido, aunque posiblemente fuera Pietro Antonio Lorenzoni. Entre esas pequeñas piezas se encuentran el andante para teclado en do mayor, Kochelverzeichnis, KV1A, y el alegro para teclado en do mayor, KV1B. Cuando Wolfgang Amadeus tenía 4 años, tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6, tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musicales. Definitivamente no era un niño común. Su progenitor era un hombre inteligente, orgulloso y religioso.
Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él, como padre, tenía la obligación de cultivar. Cuando el niño iba a cumplir 6 años de edad, Leopold decidió exhibir las dotes musicales de sus hijos ante las principales cortes de Europa. Según los primeros biógrafos de Wolfgang, su padre quiso compartir con el mundo el milagroso talento de su hijo. Leopold creyó que proclamar este milagro al mundo era un deber hacia su país, su príncipe y su dios, por lo que tenía que mostrarlo a la alta sociedad europea, ya que de otra manera él sería la criatura más ingrata. 6. El biógrafo Maynard Solomon afirma que mientras Leopold era un profesor fiel a sus hijos, existen evidencias de que Wolfgang trabajaba duramente para avanzar más allá de lo que le enseñaban. 7. Su primera composición impresa y sus esfuerzos precoces con el violín fueron por iniciativa propia y Leopold se vio fuertemente sorprendido. Padre e hijo tenían una relación muy estrecha y estos logros de niñez hicieron llorar de alegría a Leopold más de una vez. 3. Finalmente Leopold dejó de componer cuando el excepcional talento musical de su hijo se hizo evidente. 8. Él era el único profesor de Wolfgang en sus primeros años y le enseñó música, así como el resto de asignaturas académicas. 7. Fue el séptimo hijo de Leopold Mozart y Anna Maria Perl, aunque de sus 6 hermanos solo sobrevivió una niña, María Ana, a la que llamaban Nanel. Su progenitor describió su nacimiento como un milagro de Dios porque parecía demasiado pequeño y débil para sobrevivir. Estudió con su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. Compositor, a los 3 años ya interpretaba piezas en el piano. A los 5, compuso sus primeras obras y hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. En 1762, Leopoldo llevó a sus 2 hijos a tocar junto a él mismo ante el emperador en Viena. El 9 de junio de 1763, iniciaron una gira que duró 3 años y medio en la que visitaron las cortes de Múnich, Mannheim, París, Londres, La Haya, Zúrich, Donaueschingen y Múnich, cosechando grandes éxitos. Durante el viaje Mozart conoció a músicos y obras de otros compositores como Johann Christian Bach, a quien Mozart visitó en Londres en 1764 y 1765. La música de Mozart se publicó cuando tenía solamente 7 años, entonces ya era reconocido como un experto violinista. Más tarde tocó en París, Bruselas y Londres, donde ya se le consideró un genio. Su primera ópera, La Finta Semplice, la escribió con 12 años. En 1769, fue designado director de concierto del Príncipe de Salzburgo. Entre 1769 y 1773, hizo 3 viajes a Italia. Con 13, durante un viaje a Nápoles con su padre, visitó Roma y allí escuchó el Miserere de Allegri en la Capilla Sixtina. Esta obra solo podía ser ejecutada allí y estaba prohibido copiarla o reproducirla bajo pena de excomunión. Mozart fue capaz de transcribirla de memoria en una sola audición, escribiéndola al llegar a sus alojamientos. Más tarde se trasladó a Viena, Múnich y París en busca de un nuevo trabajo, aunque resultó en vano. Matrimonio e hijos. El 4 de agosto de 1782, contrajo matrimonio con Constance Weber sin el consentimiento paterno. Tuvieron 6 hijos de los cuales solo 2 sobrevivieron, Carl Thomas y Franz Xaver Wolfgang, nacido el 26 de julio de 1791. Conoció la obra de Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach gracias al barón Gottfried van Esueten, que tenía en su poder una biblioteca con gran cantidad de obras de compositores barrocos. Por entonces se ganaba la vida como profesor y su mujer, como cantante. Mozart no soportaba el sonido de la flauta. Los conciertos para flauta que escribió fueron por encargo. La sustituyó por el clarinete, en el concierto para clarinete K622. Desde entonces se consideró a este instrumento en las orquestas. Masón. El 14 de diciembre de 1784 ingresó en la masonería con el grado de aprendiz, en la logia zur Wohltätigkeit, de la Beneficencia, de Viena. Fue introducido por el barón Otto von Henning-Bach. Mozart le había conocido tiempo atrás en la ciudad de Mannheim. Tal fue su entusiasmo por la logia, que en muy poco tiempo llegó a ser maestro. Ese entusiasmo fue inoculado en su padre Leopoldo, que ingresaría más tarde en la logia, y en el músico Joseph Haydn, quien fue introducido personalmente por Mozart, si bien este no estuvo presente en la iniciación de su compañero, pues se encontraba en la Melgrave de Viena estrenando su concierto para piano K466. Composiciones. El salzburgués fue un adelantado a su tiempo, tanto en la manera de hacer música como en la aspiración a llegar a ser un artista libre en las relaciones laborales. No consiguió ningún puesto oficial en Viena hasta 1787, cuando Joseph II le contrató como compositor con un sueldo muy bajo. Las bodas de Fígaro. Escribió El rapto en el Serrallo y más tarde compuso una de sus obras maestras, Las bodas de Fígaro. Otra de sus obras más conocidas, Don Giovanni, fue un desastre en su presentación en 1788. Continuó componiendo grandes obras instrumentales. Su famosa serenata Eine kleine Nachtmusik fue compuesta en 1787. A su última sinfonía se le conoce como la Sinfonía Júpiter, 1788. Così van tutte fue una obra cómica presentada en 1790. En marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta KV 595. La flauta mágica. En los últimos años de su vida, compuso la flauta mágica, que se estrenó el 30 de septiembre de 1791, aproximadamente 3 meses antes de morir.
el propio Mozart dirigió la orquesta, mientras que el libretista, Emanuel Schikaneder, cantó el papel de Papageno. Dejó 46 sinfonías, 20 misas, 178 sonatas para piano, 27 conciertos para piano, 6 para violín, 23 óperas y otras 60 composiciones orquestales. Su obra abarcó todos los géneros musicales en sus más de 600 creaciones. Muerte. Mozart falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791. Sus últimas palabras fueron: el sabor de la muerte en mis labios, siento algo que no es de este mundo. Fue enterrado en una fosa común junto a otros 12 cadáveres. Según un trabajo publicado en Archives of Internal Medicine en 2002, el compositor falleció por culpa de unas simples chuletas de cerdo. Después de revisar correspondencia, biografías, documentos médicos y otros datos, los autores, de la Universidad de Washington y del Centro de Veteranos Puget Sound, ambos en Estados Unidos, creen que la triquinosis, patología provocada por comer carne mal cocinada infectada por el parásito Trichinella spiralis, fue la causa de su muerte, ya que se sabe que Mozart tomó cerdo unas semanas antes de morir y que los síntomas que padeció posteriormente, fiebre, vómitos, dolores, se corresponden con los de la enfermedad. Legado: su esposa le sobrevivió más de 50 años, tras su muerte se casó de nuevo y viajó por toda Europa trabajando incansablemente para promover la música de Mozart y preservar su legado. Organizó conciertos conmemorativos y ayudó a publicar algunos de sus últimos trabajos. Más tarde, junto a su segundo marido, escribió una biografía de Mozart. Recapitulación: Mozart fue un niño prodigio, a los 3 años ya interpretaba piezas en el piano y a los 5 compuso sus primeras obras. Realizó una gira por Europa con su familia, actuando para la realeza y la nobleza, en la que se le consideró un genio. Compuso óperas, sinfonías y conciertos. Sus contribuciones al repertorio incluyen las óperas Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte y La flauta mágica. Su obra abarcó todos los géneros musicales claro. Y no faltarán esos irrespetuosos que hacen memes con su música en vez de respetarlo por su avanzado. Bueno. Después de ese resumen tan corto de su historia, podemos seguir. En sí se ve muy bien comparado con otras figuras y en resumen es hermoso de ver. Bueno, concluyó con este video. Yo soy Soundblast. Y nos vemos, adiós.